El sonido del personal de seguridad resonaba en el aire, un murmullo constante que me obligaba a permanecer alerta. Aquel día no era solo un vuelo hacia el descanso familiar que había soñado. Era el punto de partida de una confrontación que se cocía a fuego lento en mi interior, un cóctel de emociones que mezclaba la traición y el deber. Mi cuñada, la artífice de un plan tan frío como el metal del que estaban hechos los estribos de mis maletas, había decidido terminar con nuestra unión. No es que me lo hubiera dicho directamente, pero el rumor había llegado a mis oídos, como un eco lejano que ahora reverberaba con más fuerza que nunca. «Verifica si ya estás suscrito», pensé. No podía subestimar lo que se avecinaba. El ajetreo del aeropuerto cruelmente contrastaba con la calma inquietante que reinaba en mi pecho. Al mirar a mi alrededor, cada rostro parecía una máscara que escondía una verdad desconocida. Cada paso sonaba como el preludio de una batalla que apenas comenzaba. Había semanas que mi mente se había visto asediada por imágenes, conversaciones y miradas furtivas que se repetían en un ciclo interminable. Aquella sonrisa perfectamente ensayada de mi cuñada, las bromas entre mis seres queridos, el tipo de alegría que, a simple vista, parecía genuina pero que en mi mente cada vez más sospechosa, se tornaba un engaño sutil. Con la azafata anunciando el embarque, me sentí dividido. La familia siempre había sido un remanso de paz, un lugar donde los desacuerdos eran barridos bajo la alfombra y el amor reinaba con la fuerza de un set de olas que jamás cesan. Pero ahora, en mi corazón, algo se agita, una rebelión interna que grita por respuestas, por verdades ocultas bajo la superficie brillante de las reuniones familiares. La relación con mi cuñada, que antes parecía cordial, tenía ahora un sabor amargo. Recordé esas cenas navideñas donde el vino fluía libremente, pero había un retorcimiento en mi interior que me decía que había algo más. ¿Cómo ha llegado a esto?, me pregunté, tratando de reunir el coraje para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. Sabía que la calma que precede a la tormenta era solo eso, una calma. Tenía preparado un plan para hablar con mi abogado después del vuelo, pero ese plan ahora parecía un papel arrugado en el fondo de mi mente. Las velas de la confianza se habían apagado, y lo único que me quedaba era un hilo delgado de esperanza, un deseo de que la verdad no fuese tan dura como mis presagios. Sin embargo, esa inquietud, esa presión que oprimía mi pecho, era una advertencia que no podía ignorar. Cuando finalmente abordé el avión, tomando asiento, no pude evitar mirar a través de la ventana y recordar el tiempo que pasé sin preocupaciones, visitando a mis suegros, conviviendo con mi esposa y sintiendo que todo estaba bien. Ahora, al alzar el vuelo hacia un destino incierto, sentía que las nubes se acumulaban sobre mi cabeza. Era un viaje que nunca imaginé emprender, no solo hacia una isla de vacaciones, sino hacia un abismo, una confrontación inevitable que no podía evitar. Despertó en mí un agudo sentido de determinación, pues sabía que tenía que enfrentar a mi cuñada y descubrir la verdad detrás de las sombras que habían empezado a envolver mi vida. Era el momento de desvelar lo que yacía oculto, un acto que prometía alterar el curso de todo lo que conocía. Mi historia familiar se había construido sobre un cimiento de amor, risas y complicidad. Era un laberinto de recuerdos que había nutrido la relación con mi esposa, quien iluminaba mis días de una manera que nunca podría haber anticipado. Al recordar la primera vez que la vi, una chispa de alegría iluminó mi corazón, una luz que aún persistía. Estábamos en una reunión, una de esas cenas familiares que solían ser la piedra angular de nuestro vínculo. Ella llevaba un vestido azul que realzaba su belleza. Su risa era contagiosa, y en ese instante, su mirada me atrapó. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejándonos en una burbuja de promesas. Desde ese día, supe que quería construir una vida junto a ella. La relación con mis suegros nunca había sido complicada. Ellos eran personas cálidas, amables y generosas, siempre dispuestos a recibir a todos con los brazos abiertos. Pasar los domingos en su casa, compartir historias y disfrutar de un buen almuerzo era parte de nuestra rutina. Sin embargo, la llegada de mi cuñada se percibía como una sombra que a lo lejos comenzaba a extenderse sobre esa luz familiar.
Aquel desinterés que sentía a veces al mirarla era un presagio, una sensación de que algo no encajaba. Su sonrisa cordial ante mis ojos no lograba ocultar el ligero desdén que captaba en los momentos de silencio, esos susurros que murmuraban en la convivencia. La primera señal de que las cosas estaban cambiando llegó durante la última celebración de cumpleaños de mi esposa. Recuerdo haber compartido unas copas de vino y risas cuando, de repente, noté a mi cuñada haciendo un comentario que resonó en mi mente como un eco. Mencionó lo fácil que era manipular a la familia, como si lo sepa de antemano. Esas palabras se quedaron grabadas en mis pensamientos. Su risa sonaba genuina, pero había un trasfondo que no podía ignorar. Miradas furtivas intercambiadas entre ella y mi esposa a menudo dejaban entrever un secreto compartido. En las siguientes reuniones familiares, el aire se tornó pesado. Las palabras llenas de significado se convertían en cuchillos que me atravesaban, mientras las miradas llevaban mensajes ocultos. Mi cuñada había asumido un papel que no entendía, un personaje en la obra de nuestras vidas que no parecía tener conexión con la historia que conocía. Había algo en su manera de comportarse que me inquietaba, una forma de mirar que me hacía cuestionar lo que conocía sobre ella. A pesar de la incomodidad que comenzaba a impregnarse en cada reunión, el amor por mi esposa siempre fue un refugio al que podía escapar. Aquellos momentos a solas, en los que me contaba sus sueños y anhelos, me llenaban de esperanza y me hacían creer que todo lo demás podía ser solo una ilusión pasajera. Pero, cuanto más cerca nos aproximábamos al viaje, más sentía que esa burbuja de felicidad se hacía más frágil. Finalmente, cuando la noticia del viaje surgió, mi cuñada parecía efusiva en sus deseos de que todos fuéramos juntos. Su entusiasmo era desconcertante, como si intentara desviar la atención de lo que planeaba. Esa situación me descontrolaba. Un viaje, que debería haber sido de celebración, se había convertido en un campo de tensión inevitable. Mientras me sentaba en el avión, recordé el último almuerzo en casa de mis suegros, donde el café y el postre fluyeron como si todo estuviera bien. Las risas estaban ahí, pero había sombras. La mirada de mi cuñada me lanzó un mensaje silencioso que jamás había podido descifrar. Era un recordatorio de que podía desvanecerse de un momento a otro. Me pregunté si al final algún día me encontraría en un vuelo de regreso a un lugar al que alguna vez consideré un hogar. La emoción y la inquietud se entrelazaban en mi mente. La levedad de las memorias felices se desmoronaba ante la inevitable verdad que se avecinaba. La conexión que compartía con mi esposa era real, pero la intrusión de mi cuñada se había convertido en un tema recurrente, un elemento externo que amenazaba nuestra estabilidad. Mientras el avión surcaba las nubes, un impulso de protección surgió en mí. Sabía que estaba a punto de enfrentar una batalla, no solo por mi relación, sino por el amor que había cultivado durante años. Me encontré entre la esperanza y el miedo, sabiendo que una tormenta se avecinaba y que la verdad sería el faro que guiaría mi camino. Todo lo que quería era recuperar la paz que alguna vez había definido mi familia, y aunque consciente del desafío inminente, estaba decidido a no ceder ante la traición ni permitir que mi cuñada destruyera lo que habíamos construido. Durante el vuelo respiré hondo y preparé mi mente para lo que vendría. La confrontación estaba a la vuelta de la vida y yo estaba listo para enfrentar la marea. El aroma a mar y sol apenas se sentía cuando finalmente aterrizamos en nuestro destino. La brisa cálida y salada prometía un momento de relajación, pero en mi pecho la ansiedad latía cada vez más fuerte. Había acordado con mi esposa que nos encontraríamos más tarde en el hotel, ya que ella tenía que reunirse con su hermana, mi cuñada, antes de que todos nos viéramos. Mientras avanzaba hacia la salida del aeropuerto, un sentimiento ambivalente me invadía. Por un lado, la esperanza de disfrutar unas vacaciones familiares, pero por otro, el peso de la desconfianza me seguía como una sombra. El bullicio de viajeros y el sonido de maletas rodando no hacían más que acentuar mi nerviosismo. A medida que me alejaba de la multitud, mi mente se dio una vuelta al pensamiento de que quizás este viaje era el punto de quiebre de todo lo que había conocido. Cuando llegué al hotel, el vestíbulo disfrutaba de un ambiente de lujo y despreocupación, los murales pintorescos por todas partes y las sonrisas del personal
parecían estar en total desacuerdo con la tormenta que se fraguaba en mi corazón. Debo mantener la calma, repetía para mí. Pero tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron y me llevé al segundo piso, mi mente comenzó a vislumbrar todas las posibles confrontaciones y escenarios que podrían suceder. El momento finalmente llegó. La hora de nuestra reunión estaba marcada y el aire lleno de promesas de reconciliación se volvió tenso. Me dirigí a la habitación que habían reservado mis suegros, donde el juego de cartas del pasado se volvería a abrir. La voz de mi esposa llegaba amortiguada desde dentro. Reía con su hermana. Cada risa era como un destello que atravesaba mi alma, una mezcla de alegría y resentimiento. Al abrir la puerta, vi a mis dos mujeres más importantes, unidas en risas y complicidad, y me sentí atrapado. ¿Acaso no ven lo que está ocurriendo?, pregunté en silencio a las paredes. Si todo estuviera bien, ¿por qué necesitaba esconder mis sentimientos a flor de piel? Ahí estaban, disfrutando de la compañía, ajenas a la tormenta que me azotaba. «Hola, amor», me saludó mi esposa, acercándose a darme un beso, mientras mi cuñada me sonreía con esa sonrisa que me parecía tan artificial. El contraste entre el calor de mi esposa y la frialdad de su hermana me provocó un escalofrío. Algo dentro de mí despertaba, una voz que me instaba a poner las cartas sobre la mesa. El primer intento de conversación surgió naturalmente, como un baile que había olvidado los pasos. Hablábamos de trivialidades, de las primeras impresiones del lugar, de lo rápido que había sido el viaje. Pero cada palabra era una palada de tierra que cubría la auténtica preocupación que yacía bajo la superficie. En cada frase, la distancia entre nosotros parecía aumentar. Decidí que había llegado el momento de romper esa barrera. «¿Y cómo ha estado todo por aquí?», pregunté dirigiendo mi mirada hacia mi cuñada. Su sonrisa se ensanchó, una mueca que no sabía si era de sinceridad o ironía. «Oh, ya sabes, siempre hay algo que resolver en familia», respondió casi con desdén. En ese instante, comprendí que no todo lo que se insinuaba en su comportamiento era cálido. Había una frialdad que me dejaba inquieto. Mis palabras comenzaron a fluir como el lava en erupción. La verdad es que he sentido un cambio en nuestro entorno, como si algo se estuviera gestando, algo que no comprendo. El aire pareció helarse y por un instante pensé que me había lanzado a un abismo. La sonrisa de mi cuñada se congeló. Su mirada se volvió intensa al instante, revelando un destello de desafío. «Quizás deberías informarte mejor de las cosas que pasan alrededor», susurró, su tono bajo pero firme, añadiendo un peso a cada palabra. Las manos se deslizaron sobre la mesa, como si buscara un soporte donde sostenerse. La idea de que podía haber un secreto, un conocimiento que me era negado, entró como una flecha en mi mente. La tensión del momento creció, y yo estaba a punto de llevar la conversación al punto crítico. «No estoy aquí para pelear, pero tengo la sensación de que hay secretos que nunca se compartieron, cosas que podrían cambiar nuestra relación para siempre». La calma previa se había transformado en un mar de tormenta. Mi corazón palpitaba con fuerza y no podía evitar sentir que al enfrentar estas verdades, las cartas de nuestra historia familiar se irían acumulando en la mesa. Mi esposa nos observaba, perpleja ante la intensidad del momento, y mi cuñada se sintió acorralada. El silencio llenó la habitación, pesado e incómodo. Me preparé para lo que venía. Aquella era la calma que precede la tormenta. Nunca había sentido tal fragor en el aire, una mezcla de incertidumbre y determinación que definía el curso de nuestra vida. Cuántas verdades se ocultan tras sonrisas y risas. Era hora de descubrirlas, cueste lo que cueste. Había que dejar las bombas a la vista, y yo estaba listo. Este sería el inicio del desenlace de esta historia. No había vuelta atrás, y estaba preparado para enfrentar la tormenta que acabaría por revelarse. El silencio se había vuelto ensordecedor. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado que el anterior. Observé cómo los músculos de mi cuñada se tensaban y su mirada oscura se mantenía fija en mí, como si el aire entre nosotros se hubiera convertido en un campo de batalla. Era evidente que ella no estaba dispuesta a dejarse intimidar fácilmente, y eso solo encendió mi determinación. Finalmente, logré romper la tensión. «No tengo miedo de la verdad», dije.
usando un tono que trataba de ser firme, pero que también reflejaba mi vulnerabilidad. Solo quiero que seamos transparentes el uno con el otro. Hay algo que nos separa, y es hora de que lo discutamos. A medida que hablaba, noté que el rostro de mi esposa se contraía en preocupación, pero sentí que debía seguir adelante. ¿De verdad crees que es tan fácil? ¿Que yo voy a permitir que arruines lo que hemos construido?, respondió mi cuñada, su voz cargada de un rencor oculto que me golpeó como un puño. Las palabras fluyeron como veneno, atravesando la habitación mientras ella intentaba nadar en la tormenta que había desatado. Te has presentado como un héroe moral, pero no tienes idea de lo que realmente pasa en esta familia. No estoy tratando de ser un héroe, solo estoy siendo honesto. Detesto las mentiras, especialmente las que amenazan nuestra familia, respondí, la desesperación comenzando a asomar en mi tono. Mi mirada se centró en mi esposa, y su inquietud hizo eco en mi pecho. Estaba claro que ni ella ni yo habíamos anticipado este nivel de confrontación, y era como un juego de cartas donde todos los involucrados necesitaban descubrir su mano. ¿Honesto? ¿Qué hay de la honestidad que le debes a tu esposa?, continuó ella, apuntando con un dedo hacia mí. Hay secretos que ni siquiera tú conoces, y este viaje no es lo que parece. Hay cosas que he guardado, y he decidido proteger a mi hermana de toda esta locura que te rodea. Su tono se había vuelto lúgubre y sombrío, sugiriendo más de lo que las palabras permitían. Algo en su mirada dejó entrever una tormenta emocional que parecía estar a punto de desatarse. Era como observar un actor en una obra de teatro cuyas líneas estaban escritas a toda prisa. Las intenciones ocultas eran difíciles de discernir. ¿De qué hablas?, pregunté, en parte asustado y en parte intrigado. Sabía que la marea se estaba volviendo en mi contra, y el instinto de supervivencia me instaba a mantenerme firme. Si hay algo que interfiere en nuestra relación, entonces debe ser discutido aquí y ahora. Mi esposa, que estaba atrapada entre las dos fuerzas opuestas, finalmente habló. Por favor, ¿realmente crees que tienes todo bajo control? Estás diciendo que sabes mejor, pero lo que sucede aquí es mucho más complejo de lo que parece, dijo, su voz llena de tristeza y confusión. La angustia desbordaba su mirada, y eso quebró algo en mí. No quería que más daño fuera hecho. Mi cuñada dio un paso hacia mí. Has estado demasiado involucrado en tu propio mundo. No has visto lo que sucede a nuestro alrededor. Fue entonces cuando un destello de lucidez iluminó mi mente. Ella no solo estaba atacando, estaba defendiendo. Algo había surgido en el trasfondo de nuestra familia, y yo no había podido ver la totalidad de la imagen. ¿Qué? ¿Qué hay que no sé?, interrogué, aferrándome a la necesidad de la verdad. Cada palabra que no salía de su boca era una prisión que me mantenía cautivo dentro de un juego que nunca quise jugar. Tu perfección es la misma prisión que construiste para nosotros, disparó, el veneno aún fluyendo. Siempre has sido el núcleo central, ese es tu papel. Quizás no quieras ver la realidad que te rodea, pero nosotros la vivimos. No someteré a mi hermana a tu visión distorsionada de la vida. ¿Por qué crees que estoy aquí en lugar de en casa, protegiendo lo que nos une? El suelo se tambaleó bajo mis pies. Todo lo que pensaba que conocía comenzaba a desmoronarse. La verdad que buscaba se había convertido en una sombra ominosa. Tenía miedo de seguir indagando, porque sabía que las respuestas podrían no gustarme, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. ¿Qué es lo que temes realmente? ¿Que se revele lo que hay detrás de tu fachada de control total? Retoricé, mi voz ahora cargada con la ira que había mantenido oculta. Ella se sintió amenazada, y yo podía ver cómo su coraje iba cediendo ante el peso de su propia debilidad. Había un torbellino detrás de su serenidad, y eso me dio valor. Es hora de que hablemos de ello, no solo de este viaje, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podríamos ser si nos atreviéramos a ser honestos. La tensión en la habitación era palpable, las palabras se arremolinaban a nuestro alrededor como hojas en un torbellino. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era el resultado de todo este caos emocional. Me preparé para la bomba que estaba a punto de explotar, una verdad que podría cambiar todo en un instante. Era el momento de abrir la caja de Pandora, pero en mi interior la pregunta era si realmente estaba listo para lo que vendría a continuación. La verdad puede ser liberadora,
pero a menudo viene envuelta en dolor. Con un último respiro, esperé el impacto. Lo que iba a descubrir sería un camino hacia la redención o el caos absoluto. Todo dependía de lo que mi cuñada estuviera dispuesta a compartir y de cómo mi esposa reaccionaría ante la revelación del lado oscuro de nuestra familia. Mi cuñada permanecía silenciosa, sus labios apretados como si contuvieran un mar de palabras que estaban a punto de desbordarse. Sentí que todos los ojos en la habitación se centraban en ella, y la atmósfera se volvió densa, pesada, una combinación de anticipación y miedo. Mi esposa, que estaba a mi lado, me lanzó una mirada confusa, como si estuviera tratando de captar el verdadero significado de la tormenta emocional que se avecinaba. Era la mirada de alguien atrapado en un torbellino, intentando entender cómo era posible que la calma que hasta entonces había reinado se convirtiera en un torrente de revelaciones. Finalmente, mi cuñada rompió el silencio, su voz temblando bajo la presión de su propio coraje. «No estoy aquí para tirarte piedras, pero mi amor por mi hermana me obliga a protegerla de tu arrogancia», dijo, su tono gris y contundente. «Siempre has pensado que sabes lo que es mejor para todos, pero nunca has visto cómo tus decisiones afectan a los demás. Hay cosas que he guardado para no herirte a ti ni a ella, pero la verdad necesita salir y es hora de que lo sepas». Cada palabra que pronunciaba resonaba como un tambor en mi pecho. Mi corazón palpitaba fuerte entre la ansiedad y la necesidad de saber. «¿De qué hablas? ¿Qué es lo que no sé?». Ella inhaló profundamente, como si intentara reunir el aliento necesario para continuar. «Voy a hablarte de Paola, tu esposa, y de un secreto que arrastramos desde hace años. Sé que te duele escucharlo, pero las cosas no siempre son lo que parecen». La mención de su nombre hizo que mi mente se acelerara. «¿Qué tiene que ver Paola en esto?», pregunté, sintiendo que cada vez más me acercaba al abismo. «Cuando Paola y tú empezaron a salir, las cosas cambiaron en nuestra familia, lo bueno, lo malo, todo. Pero tú no sabías que había algo más, que su felicidad siempre estuvo atada a un miedo en particular, un tipo de miedo al que tú nunca prestaste atención. Mis pensamientos eran un torbellino». «¿Qué miedo? Por favor, explícame», le imploré, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo mis pies y la imagen que tenía de mi vida comenzaba a fracturarse. Mi cuñada vaciló, mirándome directamente a los ojos. «Cuando éramos jóvenes, Paola vivió algo terrible con un exnovio, una relación abusiva que nunca superó del todo. Ella no se lo contaba a nadie, ni siquiera a mí. Solo cuando tú llegaste a su vida, ella pensó que había hallado la salvación, pero cada vez que algo malo sucedía, ese miedo venía a la superficie. Me sentí como si una helada recorriera mi espina dorsal. Recordé momentos en los que Paola parecía distante o alterada sin razón aparente. «No, no puede ser», murmuré, más para mí mismo que para ella. «Siempre la vi como una persona fuerte, capaz». «Eso es lo que parece en la superficie», continuó mi cuñada, su voz temblando. «La fortaleza a veces es solo la mejor manera de ocultar las fragilidades». No quería que su vida girara en torno a un pasado que continuaba atormentándola. Así que, cuando llegaste a la vida de Paola, ella se dedicó a construir una versión de su vida que no le recordara lo que había sufrido. Pero tú, aunque inconsciente, proyectabas ciertas expectativas, y eso la estaba consumiendo. Tragué saliva, sintiendo que cada palabra la llevaba más profundo en el abismo. «¿Y tú sabías de esto y nunca dijiste nada?», protesté, sintiendo el fuego de la traición arder en mi interior. «No lo entendía por completo cuando éramos jóvenes». «Nadie lo entendía», replicó, el dolor en su voz ahora más evidente. «No supe hasta que fue demasiado tarde. Mi rol se convirtió en el de una observadora, viendo cómo Paola intentaba ser perfecta en todo momento, tratando de cumplir las expectativas que tú tenías de ella. Dediqué monje ahora, el peso de la verdad comenzó a afectar mi percepción de la vida familiar. Nunca había considerado la posibilidad de que mis estándares o mi aparente control pudieran provocar tal tensión. «Pero, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué esperaste tanto?», le pregunté con la voz entrecortada. «Porque al final a veces las personas necesitan ser empujadas a la verdad. La única manera de liberarla de ese pasado es sacarlo a la luz. No quiero que ella cargue con secretos y miedos para siempre. Te traje aquí para exponer todo esto».
Espero que puedas entender que lo que hemos vivido ha sido un ciclo vicioso, respondió. Cada palabra suya era un hacha que cortaba los lazos de la confianza que había mantenido con mi esposa. El silencio se hizo nuevamente denso, como si el aire hubiera sido extraído de la habitación. Me volví hacia mi esposa, quien observaba la escena con un semblante de confusión y angustia. «Paula, ¿es cierto? ¿Tú viviste eso?» Las palabras salieron de mi boca con temor, deseando que todo lo dicho fuera un malentendido. Ella asintió lentamente, el brillo de lágrimas en sus ojos. «Es cierto, pero no quería que te preocuparas por eso. Ese pasado fue parte de mi historia, pero sentí que podía dejarlo atrás», susurró, su voz entrecortada. «Entiendo que haya cosas que no te conté, pero era para protegerte y para protegerme». La imagen del amor perfecto que había construido en mi mente se desmoronaba, pero apenas podía procesar la realidad. Lo que antes había sido una relación idílica, ahora era un caleidoscopio de secretos y temores. «Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada? Podría haberte ayudado». La impotencia caía sobre mí y sentí que perdía el control sobre la situación. «No quería que me miraras con lástima», respondió ella, con la voz temblorosa, cargada de dolor. «Lo superé, o al menos eso pensé. Pero cuando las cosas se volvían intensas, el recuerdo volvía. No sé cómo manejar eso, y tú no tenías en la mirada el peso de mi pasado». En ese momento, comprendí que las verdades ocultas son como sombras proyectadas por la luz. Donde hay luz, hay sombras, pero esto no siempre es visible. La revelación era tan profunda como dolorosa, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi corazón, aunque no de la manera en que deseaba. La habitación se llenó de un profundo silencio, cargado de emociones contradictorias. La realidad estaba finalmente expuesta, pero a un alto precio. Comenzaba a entender que la lucha que enfrentábamos no era solo entre mi cuñada y yo, sino una batalla interna entre lo que habíamos construido y lo que realmente éramos. Lo que no había considerado era el impacto de esos secretos en mi esposa. Ambos éramos parte de un ciclo doloroso al que ni siquiera la claridad parecía poder llegar. El caos dentro de mí se desbordó, y comprendí que la verdad, aunque dolorosa, era la única vía hacia el perdón y la sanación. Quizás este era el momento que cambiaría el curso de nuestras vidas, la confrontación del pasado para buscar un futuro en el cual todos pudiéramos encontrar paz, pero el camino a seguir sería escarpado y lleno de desafíos, y todavía quedaba mucho por resolver. La tensión se alzaba en el aire como un rayo cargado a punto de estallar, mientras los ecos de nuestras verdades se entrelazaban en la habitación. Nada volvería a ser igual, y cada uno de nosotros debía hacer frente a la nueva realidad. Mis pensamientos se arremolinaban tratando de encontrar un camino a seguir, y mi mirada se centró en mi esposa. Su expresión era un tormento, reflejando el dolor de la revelación y la preocupación por el futuro. «Paola, por favor, ¿podemos hablar de esto? Necesitamos entender cómo seguimos adelante», supliqué, sintiendo que la vulnerabilidad que había ocultado durante tanto tiempo comenzaba a aflorar. «Quiero salvar nuestra relación, pero necesitamos sinceridad absoluta. Somos un equipo que nunca se conoció realmente», respondió Paola, sus ojos nublados de lágrimas. «Las sombras de mi pasado siempre han acechado nuestra relación. Me siento culpable porque te hice cargar con un peso que no era tuyo. Esto nunca debería haber sucedido, te lo prometo». La verdad había hecho su entrada triunfal y como una tormenta había desatado todo a su paso. Aunque quería abrazarla y borrar sus inseguridades, algo en mi interior se debatía entre la comprensión y el miedo. «Tu pasado es parte de ti, y también de nuestra historia. Debemos enfrentarlo juntos», le murmuré, intentando que mis palabras no fueran solo un acto de buena fe, sino un propósito real. Mi cuñada interrumpió la tensión con una fragancia de tristeza en su modo de expresarse. «No quiero ser la villana de esta historia, pero tenía que arriesgarme a decir la verdad. Me temo que esto no ha terminado. Hay más cosas que necesitan salir a la luz. No solo el deuda de Paola, sino la nuestra. Todo está conectado y no se puede deshacer sin confrontación». «¿A qué te refieres?», me pregunté, sintiendo que cada una de sus palabras pesaba en mi pecho como una losa. La atmósfera se tornó más fría,
el aire pesado como el plomo. Lo que me preocupa es cómo reaccionarás al saber que, en muchos sentidos, también he sido cómplice en esto. He intentado proteger a Paola, pero también he cargado secretos que afectan a nuestra familia entera. Te puedo contar sobre un momento que presencié y que aún me persigue, pero me temo que no te gustará escucharme. Lo que sea que escondas, prefiero saberlo ahora, dije, mi voz firme en la búsqueda desesperada de la verdad. Sabía que cada nueva revelación podía marcar la diferencia en nuestra relación, pero si había algo que había aprendido de estos momentos, era que la valentía se encontraba en rostros vulnerables. Mi cuñada respiró hondo, como si preparara el terreno para una revelación que podría tambalear los cimientos de lo que conocíamos. Hubo un episodio oscuro en la vida de nuestra familia que te involucra, aunque no lo sepas. Cuando tú y Paola se conocieron, yo estaba en una relación muy complicada. De alguna manera, ambas historias se entrelazaron. El ruido en mi mente se volvió ensordecedor. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Cada palabra llena de ansiedad. Era como encontrarme interrogando a un desconocido en el espejo, un punto en el que las identidades de todos se entrelazaban en confusión. Alguien que conocía, un amigo de la familia, estaba íntimamente involucrado en el mismo círculo en el que tú te movías. Y la conexión era más fuerte de lo que imaginabas, explicó ella, con la voz temblando levemente. A veces, las decisiones no solo afectan a quienes están en el centro, sino a todos a su alrededor. Protegí a Paola de conocer la verdad detrás de esa red. Y tú estuviste demasiado cerca de eso, sin saberlo. ¿Protegiéndola de qué?, pregunté, sintiendo que la niebla densa de la incertidumbre comenzaba a despejarse, pero aún así, el abismo al que me estaba acercando me dejaba atónito. Todo lo que le ocurrió al exnovio de Paola estaba conectado a mi vida. Él fue alguien que se cruzó en mi camino en el pasado, alguien a quien creí que había superado, pero que todavía estaba presente de maneras que no había imaginado. He tenido miedo de desatar eso, miedo a que nuestro pasado nos arrastre a todos. «Es un secreto que te involucra de forma más personal de lo que crees», dijo, su mirada grave. Temblando, traté de procesar sus palabras. Era como si cada revelación me acercara más a la verdad de lo que su familia había mantenido oculto. Mi brújula emocional se sentía fuera de control y el terreno que una vez fue seguro parecía desmoronarse mientras absorbía cada palabra que se lanzaba al aire. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si todo esto es verdad, significa que la violencia y el rencor podrían estar a nuestro alrededor sin que lo sepamos, le respondí, mi voz más dura de lo que pretendía, dejando las palabras colgando como un eco en la habitación. Quizás no puedas entenderlo ahora, pero el pasado arrastra ecos que pueden resurgir en cualquier momento. Lo permití crecer entre mí y Paola para protegerla de un ciclo de dolor, pero el peligro siempre estuvo al acecho. En el fondo, sé que esto se desbordará pronto. La verdad es un enemigo que no quietará hasta que se descubra por completo, ella replicó, sintiendo cómo sus palabras se deslizaban como hielo en mis venas. La habitación se volvió un escenario cargado de emociones intensas, la realidad que habíamos creado frágil ante la avalancha de la verdad. Las miradas se dirigieron nuevamente a Paola, quien parecía contemplar todas las posibilidades que se cernían sobre nuestro futuro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paola con voz temblorosa. «¿Lo decimos todo? ¿Cómo enfrentamos esto?». La vulnerabilidad marcó sus palabras, y su lucha era evidente. Debemos ser sinceros, no solo entre nosotros, sino también con quienes nos rodean. La verdad necesita salir, incluso si duele. Solo así podremos sanar. Puede parecer aterrador, pero el futuro se construye sobre la fidelidad a la verdad, y en este momento eso es más importante que cualquier otro vínculo, respondí, determinándome a mantener la confianza y la esperanza. Cada uno de nosotros sabía que la confrontación con el pasado puede ser aterradora, pero de la misma manera que se encierra la verdad, también se puede liberar. Aceptando lo que había sido ocultado, podríamos encontrar el valor para seguir adelante, incluso en medio de la tormenta. El tiempo se detuvo en nuestra sala, con la carga emocional de cada verdad, esperando que diéramos el siguiente paso. Y entonces, con el corazón palpitando, me di cuenta de que, aunque el futuro era incierto,
Había luz en el camino oscuro que nos esperaban a todos. La cicatriz del pasado podría volverse una brújula para guiarnos hacia una renovación, pero el camino estaba trazado con decisiones tenaces que debíamos afrontar juntos. La atmósfera en la habitación se sintió como un hilo tenso, listo para romperse en cualquier momento. Cada uno de nosotros luchaba con el peso de las revelaciones, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y esperanza. La vulnerabilidad que habíamos expuesto ahora comenzaba a hacer eco en la creación de un futuro incierto. Para muchos, este sería el momento más oscuro. Sin embargo, aquí estábamos, dispuestos a enfrentar la verdad sin más dilaciones. Me tomé un instante antes de hablar nuevamente, sintiendo que cada palabra contaba. Primero debemos entender que no estamos solos en esto. No solo soy yo, no solo es Paola. Hay un camino que debemos trazar juntos, comencé, con la firmeza que intentaba reflejar mi deseo de unidad. Lo que compartimos es más que un secreto familiar. Es una herencia que puede enseñarnos y fortalecernos en lugar de destruirnos. Paola me miró con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Cómo podemos salir de esto?, preguntó, sus ojos reflejando tanto miedo como determinación. ¿Cómo enfrentamos a quienes nos rodean y les decimos la verdad? ¿Y si nunca nos perdonan? No hay garantías de que todos nos entiendan, pero debemos intentarlo. Las verdades pesadas, cuando se ocultan, moldean nuestras relaciones de maneras que nunca imaginamos. Así que, aunque temamos, es nuestro deber ser honestos, respondí, aunque mi interior luchaba con las dudas. Sabía que este sería un camino difícil. Tal vez deberíamos empezar por ser abiertos con los más cercanos a nosotros, sugirió mi cuñada, su voz ahora más serena. Nuestros padres, los amigos de la familia, incluso los compañeros de trabajo. No podemos evitar la verdad y debe ser africana desde el principio. Uno a la vez. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era cierto, para restablecer la confianza, tendríamos que ser transparentes con aquellos que compartían nuestra vida. Entonces nos divertimos un poco antes de entrar en el camino de la verdad. No es fácil, pero hay que liberarse, dije, intentando aliviar la carga con un toque de levereza. ¿Liberarnos? Suena como una buena idea, pero necesito saber que estamos listos. Paola replicó, claramente luchando entre la risa y el llanto. No tengo idea de lo que pasará una vez que demos este paso, y eso me aterra. Es normal sentir miedo, pero también es una oportunidad para sanar y crecer, para construir un espacio donde todos podamos ser sinceros. Déjame contarles sobre la última vez que enfrenté este tipo de verdad, dijo mi cuñada, cruzando los brazos. Comenzó a relatar una anécdota de su infancia, donde había enfrentado un secreto que amenazaba con romper el núcleo familiar. Su historia evolucionó desde momentos de angustia hasta alcanzar una resolución que se sintió liberadora. Mi creación de imagen se transformó en un reflejo de las luchas que habíamos enfrentado y de la capacidad de renacer a partir del dolor. Lo que rescato de esa experiencia es que el dolor también puede inspirar fuerza. Sí, puede ser aterrador, pero si aprendemos a comunicar esas verdades, podremos enfrentar el futuro sin cargar con ese peso, concluyó, sus palabras resonando con una soberana convicción. La conversación nos llevó a un lugar de introspección, y de repente no era solo sobre nuestras luchas, sino sobre cómo esas luchas nos habían ayudado a forjar un vínculo más fuerte. Aprendí que en estos momentos oscuros es donde verdaderamente se forma la familia, y que la confianza podría ser regresada siempre que estuviéramos dispuestos a procurar un cambio genuino. Vale la pena hacerlo definitivamente. Tal vez podamos desplazarnos una conversación a la vez, hasta que el viaje se sienta menos aterrador, propuse, aliviado por el sentido de unidad en el aire. La verdad puede que no nos una de inmediato, pero si se habla con amor, podemos encontrar la luz. En el fondo de mi ser sabía que no habría una solución rápida, pero el esfuerzo conjunto, la vulnerabilidad compartida y la voluntad de enfrentar juntos el futuro eran el comienzo de algo valioso. La vida al final nunca fue sobre evitar el dolor, sino sobre cómo aprender a navegar en su presencia. «¿Entonces comenzamos ahora?», preguntó Paola, aunque su voz estaba cargada de incertidumbre. «Sí», afirmé, dejando que el entusiasmo llenara el espacio de dolor. «Siempre habrá tiempo para sanar, pero este es el primer paso».
tomando la decisión de enfrentar las verdades y compartir nuestras historias con el mundo exterior, se convirtió en un camino hacia la redención. Sabía que enfrentaría la resistencia, la incomprensión y quizás el juicio, pero esa resistencia también se convertiría en una oportunidad para sanarnos a través de la verdad. Al final, nos comprometimos a que este viaje no sería fácil y que se nos podría romper el corazón en el proceso, pero también era la única manera de formar un camino hacia la auténtica conexión. Juntos, nos convertimos en voces de esperanza entre el caos, y en ese momento supe que estábamos comenzando a construir algo nuevo. Con ese compromiso en mis pensamientos, sentí como una chispa de determinación se encendía en mi pecho, no solo por mí, sino por mi esposa, por mi cuñada, y todo lo que importaba en ese momento. Este sería el desafío más grande al que nos enfrentaríamos, pero estaba seguro de que, juntos, podríamos enfrentarlo y convertirlo en nuestra fortaleza. El día de la reunión finalmente llegó, y aunque la ansiedad me carcomía por dentro, sabía que era hora de actuar. La casa, normalmente cálida y acogedora, parecía estar impregnada de un silencio tenso mientras esperaba a que llegaran nuestros invitados. Había convocado a todos, familiares cercanos, amigos íntimos, aquellos que, de alguna forma, habían sido parte de nuestra vida y que se merecían escuchar lo que teníamos que decir. Mientras organizaba el salón, cada detalle me parecía significativo. Las sillas dispuestas en un semicírculo, la iluminación suave, incluso el aroma de la comida que había preparado. Todo parecía deliberadamente diseñado para crear un ambiente seguro, y sin embargo el peso de lo que estaba a punto de compartir me oprimía el pecho. Las miradas de la familia estaban impregnadas de curiosidad, lo que incrementaba mi nerviosismo. Sabían que algo estaba en juego, pero no tenían idea del nivel de vulnerabilidad que estábamos a punto de exponer. Cuando todos estuvieron presentes, sentí que el momento había llegado. Miré a Paola y a mi cuñada, notando la mezcla de temor y determinación en sus ojos. Decidí que podía ser un pilar para ellas, así que tomé una profunda respiración. Gracias a todos por venir. Hoy no solo estamos aquí para compartir algo importante, sino para abrir nuestra historia y nuestras luchas en busca de sanación. Comencé, con el corazón latiendo desbocado. La sala quedó en un silencio absoluto, y fue Paola la que rompió la tensión. Llevo mucho tiempo guardando un secreto, empezó con la voz entrecortada. He sufrido un abuso emocional que me ha dejado cicatrices profundas. Este dolor ha afectado mi vida, mis relaciones, incluso la forma en que me veo a mí misma. He intentado dejarlo atrás, pero siempre ha sido parte de mí, y es tiempo de sacarlo a la luz. Mientras las palabras salían de su boca, observé cómo algunos de nuestros familiares se miraban entre sí, procesando lo que oían. Sus expresiones oscilaban entre el asombro y la preocupación. Era evidente que muchos nunca habían pensado que Paola se había enfrentado a esas adversidades. Ella continuó hablando, brindando detalles sobre cómo había enmascarado su dolor por tanto tiempo, cómo la soledad y la culpa se habían convertido en compañeras de su vida diaria. Cuando terminó, el silencio en la habitación fue asombroso. Sentí que todos contenían la respiración. Antes de que alguien pudiera reaccionar, mi cuñada dio un paso al frente. Con una voz más calmada pero llena de determinación dijo: «No solo quiero apoyar a Paola, sino que también tengo que hablar sobre mi propio pasado. En ocasiones pensé que protegerla implicaba guardar mis propios secretos, pero ahora entiendo que eso solo perpetuó el dolor que llevábamos». Su relato fluyó con la misma intensidad emocional que el de Paola, desnudando aspectos dolorosos de su pasado que jamás había compartido con nadie. Habló de decisiones difíciles, de momentos en que las palabras se quedaron atascadas en su garganta y de cómo el miedo la había mantenido cautiva en un ciclo de silencio. Al hacerlo, demostró que había más en juego y que lo que estaban ante nuestros ojos era solo una parte de nuestra historia familiar. Los murmullos comenzaron a surgir entre los asistentes, mientras algunos luchaban con la reflexión de lo que habían escuchado. No obstante, había una sorpresa positiva en la atmósfera, una especie de alivio que comenzaba a circular entre nosotros. La vulnerabilidad de mis esposas permitió una conexión más profunda, como si todos en la sala compartiéramos de alguna manera el mismo dolor, aunque nunca lo hubiéramos verbalizado.
Esto es solo el comienzo, dije, sintiendo la necesidad de encauzar ese momento. La verdad puede ser dolorosa, pero también es el primer paso hacia la sanación. Todos nosotros tenemos nuestras propias batallas, y compartirlas no solo nos hace más fuertes, sino que también nos permite entendernos mejor. Estamos dispuestos a abrir nuestra vida, y esperamos que todos ustedes estén aquí junto a nosotros para abrazar este viaje. La respuesta fue abrumadora. Algunos familiares comenzaron a compartir sus propias luchas, otros a ofrecer palabras de apoyo y aliento. El intercambio de experiencias se tornó un pequeño círculo de sanación. Aunque había lágrimas y risas nerviosas, también hubo un consenso. La verdad, aunque difícil de afrontar, era el camino hacia una mejor relación entre nosotros. La reunión, que había comenzado con un aire de tensión, se transformó en un espacio de apoyo y de conexión. Con cada historia compartida, el abrazo metafórico que nos unía se volvía más fuerte. Las sonrisas y las miradas sinceras comenzaron a sustituir la confusión y la sorpresa. Nos costó, pero al final estuvimos todos en la misma sintonía. Cuando la reunión finalizó, sentí que habíamos logrado mucho más de lo que habíamos anticipado. Habíamos tomado un paso crucial hacia la autenticidad y ahora, más que nunca, había un sentido renovado de unidad en nuestra familia. Mientras abrazaba a Paola y a mi cuñada, supe que el viaje no había hecho más que comenzar, pero había una luz al final del túnel. Juntos, habíamos comenzado a construir, ladrillo a ladrillo, un futuro basado en la confianza, la apertura y el amor. La verdad había comenzado a liberarnos, y con la certeza de que podríamos enfrentar lo que viniera, supe que teníamos una nueva oportunidad para ser verdaderamente felices. La luz del día comenzó a desvanecerse mientras la reunión llegaba a su fin, y una sensación de calma se instalaba en el ambiente. Los ecos de las historias compartidas aún resonaban en mi mente, como un canto de esperanza que llenaba el espacio que antes había estado repleto de secretos y temores. Mientras agradecíamos a nuestros invitados por su apoyo, noté que cada uno de ellos se alejaba con una nueva iluminación en sus rostros, llevando consigo no solo el peso de nuestras verdades, sino también una renovada intención de cuidarnos y escucharnos. A medida que la puerta se cerraba tras el último familiar, me volví hacia Paola y mi cuñada. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y agradecimiento, y entendí que habíamos hecho algo significativo esa tarde. Habíamos creado un espacio donde las palabras podían fluir libremente, donde el dolor se transformaba en empatía y donde la vulnerabilidad había sido el puente que nos unió. «Es difícil creer que logramos esto, ¿verdad?», murmuré, tomando las manos de ambas. «Un paso más hacia la sanación. Solo espero que no lo olvidemos pronto». «Hoy comenzamos un nuevo capítulo», respondió Paola, su voz firme pero suave. «Y aunque sé que habrá días difíciles, estoy lista para enfrentarlos». Mi cuñada asintió, su expresión revelando una emoción que jamás había visto en ella: la valentía. «No puedo ocultar lo que siento más. Esta nueva honestidad puede doler, pero también es liberadora. Sé que tengo aliados en este camino». Con cada diálogo que habíamos compartido, el aire había empezado a limpiarse, permitiendo que la luz, que antes apenas atravesaba las nubes de nuestro pasado, comenzara a brillar con más fuerza. Sabíamos que las cicatrices seguirían ahí, pero ahora eran parte de una historia que contábamos juntos. Mientras limpiábamos, las risas y las conversaciones ancladas en lo vivido se transformaban en anécdotas de esperanza. Reflexionando sobre el impacto del día, me di cuenta de que la carga que habíamos llevado siempre había sido demasiado pesada para soportarla solos. La entrega de cada uno había permitido que, finalmente, nace la conexión que durante tanto tiempo habíamos añorado. Lo que hicimos hoy no es solo por nosotras, sino para todos los que nos rodean, dije mientras colocaba algunos muebles en su lugar. He aprendido que ser vulnerables es un acto de amor, y eso crea una red de apoyo que se extiende más allá de nosotros. Tal vez, al abrirnos, podamos inspirar a otros a hacer lo mismo. La noche se volvió calmada, y con cada conversación susurrada, comenzamos a dar forma a un futuro que antes parecía distante. Aquel día no solo marcó el inicio de un viaje hacia la sanación,
sino que también se convirtió en un testimonio poderoso de que el amor y la comprensión podrían florecer, incluso en los momentos más oscuros. Al cerrar las ventanas, miré hacia afuera y vi un cielo despejado donde las estrellas comenzaron a brillar. Era un recordatorio de que, incluso tras la tormenta, siempre había luz. La verdad nos había liberado, enseñándonos que, juntos, somos más fuertes. En ese momento, comprendí que aunque el camino hacia adelante podría ser desafiante, la unión que habíamos forjado ese día sería nuestra mayor fortaleza. Al final, el amor siempre encontraría el camino hacia la esperanza.